Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Avísenme si se ve bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. La charla que yo preparé para el encuentro de hoy habla un poquito sobre la experiencia que yo hice desde mis comienzos en Ensol, que prácticamente estoy hace 13 meses, más o menos, donde yo vine del palo de la nutrición bovina y encontré con particularidades muy interesantes del lado de la nutrición animal y particularmente desde las materias primas en las fábricas de alimento balanceado. El índice temático, voy a hablar un poquito sobre la problemática que yo veo desde la recepción de materias primas en las fábricas de alimento balanceado. Vamos a definir entre todos un poquito los conceptos de calidades y algunas consideraciones que para mí son importantes a la hora de diferenciar las calidades de ingreso de materias primas. Y quiero concluir con un énfasis en el rol que tiene el gerente de la planta de alimentos, en mi visión, por supuesto, y qué impacto tiene la calidad o las calidades de las materias primas en la formulación de raciones desde el punto de vista más conceptual y teórico, ya que hablar de números tal vez es complejo, con la realidad argentina, las variaciones de disponibilidad y de precios y de calidades que también accedemos como gerente de plantas o como gerentes de compras en muchos casos. Un poco para entrar en la introducción de la problemática de este año, parece que este año un poco se fue acomodando para que yo dé la charla. Saqué algunos recortes de diarios y todos lo conocemos, la poca disponibilidad futura de materias primas y la baja o las variaciones de calidad que vamos a tener en un futuro por la campaña 22-23 de cosecha de soja y de maíz. Saqué algunos recortes de los últimos meses, abril, mayo y marzo, de algunos diarios que un poco vaticinan un escenario complejo en la soja y en el maíz, que son los principales cultivos que participan en nuestras fórmulas, digamos, para la nutrición. Acá les traigo un gráfico que habla un poquito de lo mismo. En el eje de las X tenemos campañas desde el 1999 hasta el 2000, o sea, 1999-2000 hasta la campaña de hoy, donde es un gráfico de doble entradas. En el eje de las Y tenemos millones de hectáreas sembradas de soja y en este eje de las Y, pero del lado derecho, tenemos millones de toneladas en rendimiento. ¿Ya? Vemos que desde el comienzo, digamos, de esta base de datos, las millones de hectáreas sembradas se duplicaron, ¿sí? Pero no así el rendimiento. Entonces te separo en tres puntos. El primero, disponibilidad. El segundo, precio. Y el tercero, calidad. Disponibilidad y precio lo tenemos comprometido por la campaña, por los vaivenes económicos de Argentina, y es un futuro prácticamente incierto, pero con el que vamos a tener que trabajar. ¿Con qué podemos nosotros contribuir como gerentes de planta de alimentos o como empresa compradora de materias primas en exigir calidades y gestionar esa calidad? En muchos casos no podemos elegir la calidad, sería lo ideal, entonces necesitamos conocerla para luego gestionarla, porque sabemos que la gestión de la calidad va a ser determinante para nuestro resultado productivo en última instancia. En las fábricas de alimentos balanceados se ponen en juego un montón de cuestiones al mismo tiempo es la sensación que yo me llevo de trabajar a la par con algunos jefes de plantas que me tocó desde que estoy en Ensol. Y a mí me gusta traer una premisa que es: hagamos el mínimo esfuerzo que coseche la mayor cantidad de resultados posibles. Si hacemos esfuerzos que el costo del esfuerzo es mayor que la cosecha de los resultados, a nosotros no nos sirve. Y esa misma pregunta me hice yo cuando tuve que hablar y Nicolás me propuso hablar de calidad de materias primas. Y digo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para gestionar esa calidad, pero que ese esfuerzo sea el máximo en resultados, digamos? Y entonces me puse a pensar y digo, bueno, el esfuerzo tiene que estar focalizado
en los dos parámetros nutricionales que son más importantes para nuestros resultados. Y abro un paréntesis de que abran los micrófonos y por favor interrúmpanme si hay algo que estoy diciendo que no piensen igual o si tienen una consulta, así la puedo dejar más clara. Sí, es un poco charlado. Entonces me puse a pensar en cuáles son los parámetros más determinantes en nuestra fórmula, más determinantes en nuestra exigencia como gerente de planta de fábrica de alimentos balanceados y más determinante en el resultado, hablando ya de un gerente de producción. Y yo lo separo en energía metabolizable, una forma de cuantificar la energía, y en la proteína bruta de la fórmula. Esto son dos ensayos de fórmulas de un mismo terminador, digamos, donde se le ofreció al programa de formulación maíz, expeller de soja, harina de carne, aminoácidos sintéticos y dos enzimas con una corrección en base a la evaluación que yo hice de los aportes nutricionales. Y desglosé en un gráfico de tortas la participación de cada materia prima en esos parámetros nutricionales, ¿sí? Vemos que el 90% de la fórmula, en realidad el 90% de los aportes de energía metabolizable en un terminador, vienen de la mano del maíz y el expeller de soja. Si agregaríamos otra materia prima que no sea expeller de soja, que entra dentro del complejo de soja, le hace harina de soja, poroto desactivado, puede ser soja extrusada, entrarían dentro de ese porcentaje también. Tal vez elevaría esto un 35%, un 90, 90 y pico por ciento sería responsable de la energía el maíz y el complejo soja. Y si nos vamos a proteína, se invierte la relación entre maíz y expeller de soja, pero el porcentaje sigue siendo el mismo, 70 más 20, 90% los responsables del aporte de energía y de proteína. Y acá tenemos también otro participante interesante, que son los derivados de productos animales, sean las harinas de soja, pueden ser harinas de vísceras, que participan mucho más en alimentos de arriba, pero que también tienen un impacto muy interesante en el normal funcionamiento fisiológico del ave. Sobre estas dos consideraciones, yo planteé mi disertación sobre calidad de alimentos, para lo mismo, realizar el mínimo esfuerzo que nos permita cosechar los resultados más satisfactorios o los máximos resultados posibles. Vamos a definir un poquito calidad. Cuando yo me puse a pensar sobre la charla, tuve varias dudas en cuanto a qué entiendo yo por calidad y creo que cada uno va a tener un concepto de calidad porque es un concepto bastante subjetivo. Para eliminar la subjetividad me fui a una fuente, digamos, con tiene un poquito más de autoridad respecto a los términos y busqué término de calidad y el término de control de calidad. Y traje dos definiciones que me parece que están bastante alineadas con la responsabilidad del gerente de planta de alimentos. Que la primera es un conjunto de propiedades inertes a algo, en este caso las materias primas, que permiten juzgar su valor. O es una adecuación de un producto o servicio a las características específicas. ¿Y por qué remarco esta definición? Porque en muchos casos nosotros recibimos materias primas que tienen una especificación, o deberían tenerla. Y muchas veces esa especificación no es la real. No sé si a los asistentes les ha pasado o no, y hay muchos casos donde esas materias primas no tienen características especificadas y nosotros las podemos suponer en base a ciertas características que las podemos hablar como cultivos que tenemos recepciones de diferentes lugares. Y dentro del control de calidad, la RAE me dice que es un conjunto de procesos por el cual se realiza el análisis de todos los factores intervinientes en la adquisición y el uso de las materias primas. O sea, la RAE entiende que el control de calidad no solamente es gestionar la calidad desde que lo tenemos, sino estar interviniendo en la adquisición y gestionar el uso. O sea, el gerente tiene que pensar la calidad desde que antes de que tiene el producto en su fábrica. Y esta calidad, teóricamente, yo la defino para hacerla un poco más comprensible en dos tipos de calidades. Una calidad de materias primas que impacta en el aporte de las fórmulas, porque impacta en el aporte nutricional de las materias primas, que podemos desglosarla en dos conceptos. Uno, cuando subvaluamos una materia prima, que ahí estamos bajando la valoración que tiene la materia prima, por lo cual no estamos llegando a los aportes que queremos. Y otra, cuando la sobrevaluamos, es decir, un maíz creemos que tiene 7, pero en realidad tiene 8, y en ese momento estamos jugando en contra de nuestro bolsillo. Estamos
tirando plata, no, gastando más plata de la que podríamos gastar. Y otra calidad, la entiendo yo, que impacta directamente en la fisiología del ave, que no tiene que ver con nuestro bolsillo, digamos, directamente, pero sí indirectamente, pues estamos comprometiendo el normal funcionamiento del ave, que es el modelo animal y la máquina biológica que a nosotros nos da de comer y por la cual estamos acá. Preferí empezar con las calidades que entiendo yo impacten en la fisiología del ave y aparecen las micotoxinas. En muchos casos es la responsable de un montón de dudas, las micotoxinas, o de vuelta, yo desde mi experiencia, pero hay que entender qué son. Las micotoxinas son un mecanismo, es un metabolismo secundario de las reacciones de defensa de los hongos. Los hongos, ante situaciones de estrés, liberan un mecanismo de defensa que en última instancia tiene un metabolismo que son las micotoxinas. Hay un montón en esa reacción de defensa, nosotros conocemos algunas, que son las más estudiadas, son las que conocen todos y las que buscamos analizar en los alimentos, pero en realidad los metabolitos secundarios de esta reacción de defensa son muchos y actúan en sinergismo. Este cuadro está bueno, hay muchos cuadros que están en otros idiomas, disculpen, no llegué a traducirlos, pero en realidad lo que muestra es que las micotoxinas pueden generarse a campo o pueden generarse durante el proceso de almacenamiento o de procesado del alimento. Como jefe de planta de alimentos, nosotros gestionamos la concentración de las micotoxinas que podemos controlar en nuestra planta y en nuestra fabricación, o sea, en el almacenado y en el procesado. No vamos a poder gestionar nunca a campo, pero sí la podemos conocer. En el cuadro también muestra un poquito la presencia o, digamos, el principal sitio de producción de las micotoxinas, algunas a campo, otras en almacenado y procesado y otras en todo el ciclo. En definitiva, las micotoxinas que comprometen el sitio de absorción de los nutrientes de nuestras aves. Y quiero remarcar un concepto que me lo llevé también viendo resultados en toda mi experiencia en el sol, que las fumonicinas no actúan individualmente. Lo que más me preocupa no es la concentración individual, a mí como gestionador de la calidad o asesor de la gestión de calidad, sino el sinergismo de las micotoxinas. Esta figura muestra que hay una combinación sinérgica entre fumonicinas, DON y T2, que en realidad la sinergia de estas micotoxinas va a comprometer los sitios de absorción de nutrientes porque interrumpe el transporte de nutrientes, disminuye la barrera intestinal y da entrada o permite la entrada de patógenos y toxinas y tiene una función de inmunosupresión en el ave, ¿sí? Particularmente en el intestino delgado. Todas estas consideraciones impactan en el rendimiento del ave. Y no estamos hablando de nada nutricional, ¿eh? Siempre hablando de calidad que impacta la fisiología del ave. Para convencerlos un poquito, le traje algunos trabajos, un trabajo del 2020, hace 3 años, donde comparan 4 tratamientos, un control sin presencia de micotoxinas en el alimento, 2 micotoxinas separadas y juntas. Las juntas se juntan en la semana 2. En el eje de las Y tenemos tiempo, y en el eje de las X, perdón, y en el eje de las Y tenemos en este gráfico peso vivo en gramos y en este gráfico ganancia de peso en gramos también. En ambos gráficos vemos el mismo comportamiento, menor rendimiento físico de los tratamientos que tenían concentraciones de micotoxinas separadas y juntas. Ganancia de peso, vemos lo mismo. Menor rendimiento de las aves que tenían concentraciones de micotoxinas en el alimento. Más evidencia, a ver si los termino de convencer. Año 2020. Un trabajo que nuclea como un metaanálisis muchos trabajos que midieron performance y concentración de micotoxina en el alimento. Cada uno de estos puntos, 18, son trabajos que tuvieron resultados físicos y concentraciones de micotoxinas. Las concentraciones medias fueron de DON, de SEA y de fumonicina B1 y B2, 900, 80 y 815 respectivamente. Y las máximas fueron 2600, 2250 y 3250. Las máximas son muy máximas. Estas concentraciones en el alimento. Vemos que ensayo 1, presencia de algunas micotoxinas de mediana concentración y otras muy altas. Después merma la presencia, sube, baja y sube.
¿Qué relación tiene esto con la conversión de alimentos? Si se toman un segundo y visualizan esto, me pueden contestar si tiene relación con esto. Estoy intentando convencerlo. Vamos de vuelta. El ensayo 1, 2 y 3 vemos que empiezan alta concentración de micotoxinas y baja. Conversión alimenticia alta y baja hasta el ensayo 3. Después, excepto este punto, bajan la presencia de micotoxinas hasta el 7, que empieza a subir. Vemos que la conversión es baja hasta el 7, que arranca a subir. Y el mismo comportamiento de meseta se ve de montaña y luego meseta se ve en el otro ciclo de ensayos. Y luego bajante y sube, bajante y sube. La conversión alimenticia copia la presencia de micotoxinas en este ensayo, copió. Y se hicieron estadísticos para correlacionar la presencia con cada una de las fumonicinas. Se encontraron muy buenos valores de correlación y un muy buen ajuste con un modelo de regresión. O sea, la evidencia está de que la concentración de micotoxinas compromete el resultado de performance. El problema, o uno de los problemas, es que el diagnóstico de las micotoxinas es muy variable. Esto es una serie de años 2020, 21, 2022 de Perú, con concentraciones de DON en afrechillo de trigo en partes por billón y fumonicinas de maíz en partes por billón. Hay una disparidad de resultados muy grande, hay una variabilidad muy grande y tenemos concentraciones elevadísimas sostenidas, concentraciones bajas sostenidas también. Entonces, como gerente de planta de alimentos, nunca sabemos hasta qué momento poder avanzar en este tema, teniendo en cuenta de vuelta que compromete los resultados físicos. ¿Cuál es el principal problema de las micotoxinas? Es que analizando, desde que nosotros obtenemos una muestra hasta que analizamos, el error es mayor en el muestreo de las micotoxinas, porque se presentan en baja concentración y además tienen una distribución espacial heterogénea. Esta distribución espacial heterogénea es como si en el camión hubiera un foco de micotoxinas acá, acá no habría más, otro foco acá, acá no. Entonces, cuando nosotros recibimos esa materia prima, tal vez encontramos una concentración muy alta y no tiene correlación con lo que nosotros estamos formulando o fabricando. O tenemos una concentración muy baja y no somos conscientes de que tenemos el problema. ¿Sí? Yo voy a ir en todos los puntos de calidad cerrando y después haciendo un cierre de todas. Entonces, entendiendo las micotoxinas están presentes en las materias primas y el sinergismo es el factor de mayor relevancia. Tiene un difícil diagnóstico porque tiene una baja concentración y una distribución espacial heterogénea y tiene impacto negativo en la performance. Tenemos que conocerla. Otro punto importante que destaco, el último que tiene impacto en la fisiología de las aves, es la calidad organoléptica de los productos derivados de animales. Rápidamente, los productos derivados de animales se componen de un input, o sea, una entrada, materia prima, que generalmente son residuos de la faena, pueden ser mayor proporción de hueso, de carne, y eso da origen al producto final, que pasa por diferentes procesos y obtenemos una harina, ¿sí? Todos deben trabajar con harinas, deben saber mejor que yo los problemas que traen. Repaso un poquito los procesos. Primero es mezcla de la materia prima con la que se hace el alimento, una cocción, que principalmente lo que busca es esterilizar el producto, sedimentación de las grasas, prensado y una molienda del chicharrón obtenido. Cuando nosotros analizamos este proceso de obtención del alimento, esta materia prima de entrada, que en realidad es el corazón, digamos, de las harinas de carne, tienen alta concentración de grasas, ¿sí? Es el descarte. Esas grasas, cuando atraviesan todo el proceso de génesis de las harinas de carne, exponen esas grasas a la oxidación. Cuando se exponen las grasas a la oxidación, pasan varios procesos químicos que en definitiva lo que hacen es generar ácidos grasos libres y un residuo de ese proceso es un compuesto que se llama radical libre. Este radical libre es el que en el verano, entrado el verano o sobre el verano, es el protagonista de todos los insultos de la fábrica de alimentos, o entiendo que es así, yo escuché muchas, de que el gerente de producción, que es el cliente del jefe de planta de alimentos,
se queja diciendo, en el Tangalpón me pasó tal cosa, o tengo pollos que se caen, o estoy viendo que están comprometidos. Bueno, es échenle la culpa al radical libre. ¿Por qué? Porque el radical libre no solo se genera por la oxidación de las grasas de origen animal, sino que por otros procesos, por inflamación, reacciones enzimáticas, respuesta inmunológica, pero lo que genera en el animal es a nivel celular de que daña la pared celular. Y ese daño celular después repercute en todo el animal y principalmente en los sitios de absorción, por supuesto, de nutrientes, que es lo que a nosotros nos interesa, hacer alimento que sea nutritivo para el ave, crezca y podamos tener un crecimiento sostenido y buena facturación en nuestra compañía. Entonces, estos radicales libres, les pido por favor imaginación y acompáñenme con el gráfico, atacan a las células, ¿sí? Esto es una célula y lo blanco son vitamina E. La vitamina E es uno de los antioxidantes más potentes que tenemos en nuestra fórmula. Podemos contrarrestar el efecto de la rancidez de las harinas con antioxidantes, pero generalmente los proveedores de harinas no siempre los agregan, o tal vez el contexto en el que se almacenan las harinas o se estoquean en la fábrica, por ejemplo, en un verano como este verano, no, los antioxidantes que nosotros les pongamos no llegan a contrarrestar el efecto de rancidez, que es un proceso súper acelerado, por lo cual síganme en el gráfico. Tenemos radicales libres liberados por la oxidación de las harinas, una célula que tiene vitamina E presente, ¿sí? Los radicales libres van a atacar a la célula y el ataque va a verse contrarrestado por la vitamina E. Cuando ya no hay más vitamina E, el radical libre va a atacar la célula y va a generar un daño celular. Entonces ahora tenemos dos problemas. Uno, el daño celular, y otro, que nos comprometió una vitamina E en nuestra formulación y en nuestra dieta, que no estaba para actuar de antioxidante, estaba para actuar de vitamina, ¿sí? Entonces el principal problema se transforma en dos, se bifurca y se transforma en dos. Y nosotros siempre medimos cuando alguien les ha levantado muestras, muchos de los asistentes tienen contacto conmigo y hemos levantado muestras y hemos analizado esa harina. Hacemos análisis de dos parámetros, porque nosotros esto lo traemos acá a nivel conceptual, pero no lo vemos, ¿sí? No medimos radicales libres, lo que medimos es la liberación de esta reacción, que son peróxidos, ¿sí? Cuanto más peróxidos hay, vamos a obtener un resultado más alto o no, y de acidez. Y de eso vamos a hablar. Cuando nosotros medimos, ¿cómo podemos medir la oxidación de las harinas? Es midiendo dos parámetros. Uno, el índice de peróxido, y otro, el índice de acidez. Avanzado el proceso de oxidación, los dos índices van fluctuando, pero el índice de peróxidos es máximo y luego vuelve a bajar abruptamente, ¿sí? Cuando se consumieron, cuando el ataque ya se desarrolló, las vitaminas ya se utilizaron como antioxidante y el daño celular está hecho, ¿sí? Acá está a tasa máxima. En cambio, la acidez es lineal y sigue subiendo conforme la oxidación, no va a bajar, por lo cual el diagnóstico como gerente de planta de alimentos tiene que ser en los dos parámetros. Estos dos parámetros nos permiten diferenciar tres situaciones. La primera de ellas es que el índice de peróxido sea bajo y la acidez sea baja. Buena noticia. Segunda consideración puede ser que el peróxido sea alto y la acidez sea media. Ahí estamos en alta tasa de oxidación. Y luego, el menos buscado es que el índice de peróxido sea sea bajo y la acidez sea alta. Ahí nuestro producto, nuestra materia prima, ya está comprometida. Y es una reacción que es muy difícil de detener, por lo tanto hay que trabajar siempre en la prevención, siempre desde el control, y cuando ocurrió es muy difícil volver para atrás y contrarrestar los efectos negativos, digamos. Justamente los efectos negativos le traigo estas dos figuras. Son cortes de un epitelio, el intestino delgado, donde vemos un corte con grasa oxidada y otro corte con grasa oxidada y antioxidantes. Estos puntos negros que ven acá y algunos que ven acá son células proliferativas que se marcan, que se tiñen para conocer el recambio celular que hay en el tejido. Cuando vemos el epitelio con grasa oxidada, hay alto recambio y baja tonicidad y pérdida de estructura. O no sé si coinciden, yo no lo veo tan lindo como esto.
donde vemos puntos negros, o sea que el recambio es a menor tasa, y donde la uniformidad de las estructuras es mejor, la integridad de todas las células es mejor. Esto es responsable de nuestro, por un lado, del gasto energético y celular que tiene el animal para estar haciendo este recambio constantemente. Y en segunda instancia, de la absorción de nuestros nutrientes. Si me creyeron, Conrado, sí, sí, te hago una consulta, disculpa que te sí, interrumpa. sí, sí, En sí. este punto, vos decías que desde la planta de alimentos balanceados, ya si te llega una harina enranciada, ya no podés hacer mucho. Sino, ¿qué se puede hacer? ¿Es trabajar en conjunto con el proveedor? ¿De qué manera sugerís que se trabaje para seleccionar la calidad la mejor calidad de materia prima o en todo caso seleccionar proveedores? Claro, siempre va a venir de la mano del proveedor y de entender el contexto. Desde mi experiencia siempre veo que los mayores problemas son entradas la primavera y ya entrando el verano, donde las condiciones de calor y temperatura empiezan a ser cada vez más altas y el proveedor no tiene en cuenta todavía el agregado de los niveles de antioxidantes necesarios como para conservar la muestra, ¿sí? Entonces, por ahí entrado en el verano, ya está asumido ese costo de antioxidantes. Entrada la primavera, se empiezan a ver problemas. Y el trabajo es siempre con el proveedor, en conjunto. Explicarle que el problema no es fácil de solucionar después de que nosotros recibimos una materia prima que está oxidada. Y en segunda instancia, intentar que el almacenamiento de los productos derivados de animales sea muy bueno. Sombra, resguardado de calor, de la humedad y ir controlándolo siempre. Siempre ir controlándolo. Porque muchas veces, en mi experiencia, veo partidas que son buenas y partidas que son malas. Y es el mismo proveedor. ¿Y niveles de stock en verano? ¿Bajarían los niveles de stock? Sí, eso es una recomendación que suelo hacer en conjunto con los jefes de planta de alimento, intentar disminuir el stock para que las condiciones ambientales, que en muchos casos no las conocemos, futuras, no, ir dependiendo menos, digamos, correr menos riesgo, particularmente en el verano. 3 días, 4 días, puede ser. Depende del consumo de la planta también. Gracias. Si no los perdí y me creyeron, acá traigo algunos datos que midieron resultado productivo, ganancia de peso y conversión con diferentes niveles de peróxido a diferentes días de la crianza. Niveles de peróxidos es sinónimo también de niveles de acidez, ¿sí? Medieron peróxido porque el trabajo es muy intuitivo, digamos, de seguir, pero se deben medir los dos. Días en la crianza, niveles de peróxidos. Yo tracé estas dos líneas porque las diferencias estadísticamente significativas que se vieron en el trabajo se lograron cuando la concentración de peróxidos era de 7.000 equivalentes de kilo. ¿Sí? Por debajo de eso no hay diferencia. Podemos seguir aceptando. Cada planta de alimento tendrá un estándar de calidad consensuado con el proveedor y con las especificaciones que puede dar el proveedor para establecer este límite, ¿sí? Pero hay muchos trabajos que recomiendan que en menores de 7 tienen que ser los índices de peróxido para no comprometer la fisiología del animal. Cuando evaluamos conversión, vemos diferencias con niveles más altos, pero con ganancias de peso ya se ven diferencias en el día 4. Para hacer algunas conclusiones, la calidad organoléptica de los productos derivados es muy delicada. Volvemos, son reacciones que son difíciles de contrarrestar. Esta oxidación repercute en los sitios de absorción de los nutrientes principalmente y el contenido de antioxidante que tengamos en la fórmula, si no funciona como antioxidante, por supuesto, y necesitamos hacer un diagnóstico continuo y tener una comunicación con los proveedores constante, que es un poco lo que me preguntó Nicolás. Yo considero que en este punto siempre se soluciona con el proveedor. Siempre se soluciona con el proveedor. Ya yendo un poquito a la calidad que impacta en el aporte de las materias primas en nuestra valorización como jefe de planta de alimento, pero en nuestra comunicación también constante con el nutricionista y el responsable de formulación, quería hablar un poquito sobre peso hectolítrico, que es el peso que tiene la masa de granos en un volumen conocido. La figura es simplemente conceptual, a nosotros nos interesa el contenido de este grano.
Esta figura muestra el endosperma, digamos, los dos tipos de endosperma y la cubierta de un grano de maíz. Y esta muestra la realidad de esta campaña, donde vemos granos con malformaciones, cultivos que tuvieron malos crecimientos, malos desarrollos, y donde se ven no solo mayor presencia o concentración de micotoxinas, sino también granos más chuzos. Esto no se ve solo en maíz, se ve en soja también. Esta es una muestra que yo levanté de una fábrica hace 2 días. Seguramente ustedes ven esta realidad más a menudo que yo. Granos arrugados, partidos, con presencia de material extraño. Esto va a comprometer el peso hectolítrico de nuestra muestra, o el peso específico, digamos. Esto es un cuadro de maíz, donde nosotros conocemos en base a la variedad, depende del cultivo, el peso específico hectolítrico no cambia tanto, dependiendo del genotipo, etcétera, pero cuando nosotros conocemos un peso hectolítrico, podemos medir sobre esa base qué variación vamos a tener, dependiendo del contenido celular de cada cultivo, ¿sí? Esta es una comparación que toma como base un peso específico de 750 y después otros dos recibos donde el peso específico baja y compara en porcentaje el contenido de extracto etéreo variando diferentes pérdidas de peso específico, también en porcentaje. Entonces vemos que el contenido de la muestra base era 4,64, de eso es un maíz, ¿sí? Cuando bajamos a 696 de peso específico, vemos una pérdida de un 12,93% de extracto etéreo, de grasa, ¿sí? Y cuando bajamos a 622, vemos una pérdida del 50% de la grasa. Es muy importante conocerlo. ¿Cómo se mide? Se mide, esto es una infografía bastante gráfica, pero la idea es conocer un volumen y un peso específico de un cereal, enrasar y pesar, y ir comparando. Es una metodología que la podemos aplicar. Hay muchísima información para trigo, que es una materia prima que nosotros no utilizamos tanto, por ahí Europa sí, porque es determinante para las fábricas de panificados este concepto. Entonces, el aporte de los granos depende de las condiciones de crecimiento, todos lo sabemos. El peso específico de los granos tiene relación con el aporte del cultivo en la nutrición, en la fórmula, y menores pesos de granos son responsables de menores contenidos del grano, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? O como jefe de planta de alimentos o como nutricionista. Deben estar cansados de ver esta realidad, con recibos que por ahí no son muy buenos, y particularmente se ve en soja ahora, más que maíz. Otra consideración importante respecto a los granos, daño, que nosotros lo podemos gestionar. Ejemplos, impurezas en recibos, granos ardidos, brotados, quebrados, picados, y esta sería la contraparte de granos buenos. Más de lo mismo, granos quebrados, picados. Esto sí, cualquier jefe de planta agarra un recibo, un camión y se pone a separar, va a encontrar mucho de esta realidad. En algunas partidas más y en otras menos. Granos amosados, verdín, fermentados, brotados, podridos, calcinados. Traje un poquito de ejemplos de todos. Para introducir que estas consideraciones que nosotros vemos en las muestras se pueden cuantificar. Yo traje una ecuación que se las puedo pasar y después las podemos charlar, está acá, la presentación se las puedo compartir, que es una propuesta de cálculo para calcular la energía metabólica perdida por, por el quebrado, por los granos con impurezas, por los granos atacados por hongos y por insectos o daños en generales que desarrolló Rostaño en las tablas para cerdos y aves del 2017. Hay compañías, me tocó la suerte de trabajar con compañías que utilizan este tipo de cálculos y les trajo un ejemplo. Este es un cuadro de Rostaño que analiza con diferentes tipos de maíces y con cada uno de sus porcentajes de daño la pérdida de energía metabolizable. Tenemos una pérdida que pasa del 0, que sería el maíz base, hasta menos 89 kilocalorías. Para que tengan una idea, a veces discutimos propuestas enzimáticas que aportan esta cantidad de kilocalorías. Y nosotros la estamos perdiendo simplemente por no cuantificar la pérdida y ajustar a eso. De vuelta, qué importante el gerente de producción, la comunicación con el nutricionista. Vamos a un ejemplo práctico. Esta compañía que trabaja con los recibos
con un visteo general, algo bastante fácil, volvemos, mínimos esfuerzos para buenos resultados. En cada recibo hace como si fuera un perito un visteo general de la recepción y construye promedios por equipamiento NIR, parámetros nutricionales y establece por cálculo un valor de energía metabolizable. Cuando después le aplica la merma de energía metabolizable por los daños en los granos, obtiene una energía metabolizable perdida. Esto se lo tiene que restar. Y acá vemos que el máximo, estos son datos del 2023, o sea, 4 meses. El máximo de energía perdida fue de 161 kilocalorías. Yo me tomé el trabajo de filtrar este dato para ver desde cuánta megacaloría pasamos por esta pérdida. Y este es el dato filtrado. Es 13 de febrero del 23, entró la materia prima. Podría llegar a tener por los parámetros nutricionales, una concentración energética de 3.500 casi, y pasó a tener 3.329. ¿Sí? Un montón, un montón. Y esto nos pasa a nosotros como gerente de planta en muchos casos y no lo sabemos. Lo podemos medir. Es un cálculo fácil y que es solamente diagnosticar un poquito o tener a alguien que haga visteo general. Podemos profundizar en la metodología también. Otra consideración interesante, granulometría de productos de origen animal. Nosotros ya repasamos la obtención de las harinas de origen animal, cómo es el proceso. Pero hay una optimización en conocer el tamaño de molienda de esos productos de origen animal. ¿Por qué? Porque la molienda, en realidad, a nosotros nos permite aumentar la superficie de exposición del alimento. A mí me gusta el café, me gusta hacerlo más interactivo con el café. Nosotros tenemos granos crudos, cocinados, y después vamos moliendo conforme a la máquina. Esto es real, no lo estoy suponiendo. Conforme a la máquina que vamos a tomar café, tenemos diferentes moliendas. Nosotros en una fábrica de alimentos también tenemos diferentes moliendas. Wilmer lo explicó muy bien, deberíamos diagnosticarla. En harina de producto derivado animal, en muchos casos la molienda la trae el proveedor, nosotros no la analizamos. La importancia que tiene analizarla es por la digestibilidad. El ave tiene un sistema gastrointestinal corto. Nosotros tenemos que favorecer los movimientos naturales que el ave ya tiene de antiperistaltismo, para que la digestibilidad dentro de ese sistema gastrointestinal corto sea máxima. Hay mediciones de granulometría de molienda de producto de origen animal que sostienen que granulometrías cercanas a las 500 micras son las ideales para favorecer el aprovechamiento de esta materia prima como fuente energética. En el cuadro muestra 3 granulometrías con 2 niveles de sustitución de energía metabolizable, ¿sí? Vemos que cuando molemos, o sea, cuando el proveedor nos entrega un producto cercano a las 500 micras, obtenemos niveles de sustituciones más grandes. Esto quiere decir que el producto, al mismo nivel de inclusión, ofrece más energía, ¿sí? Tanto a 20% de la sustitución de la energía como a 40% de sustitución de la energía. Es un parámetro que en mi experiencia no he visto que se diagnostique mucho y es importante. Hay mucha plata acá. Granulometría de molienda de las harinas, importante para valorar la energía. Depende principalmente de los aportes energéticos de la materia prima. La molienda es el mismo producto molido mejor, va a aportar más. Y bueno, moliendas en rangos adecuados permiten mayores niveles de sustitución. ¿Qué pasa con las variaciones interanuales? Hablamos de micotoxinas y de índices de rancidez como calidad que impacta la fisiología del ave. Hablamos de quebrados y de molienda de maíz y de contenido celular de los cereales para ajustar niveles de aportes de materias primas. Pero, ¿qué pasa si nosotros todo eso no lo tenemos en cuenta y simplemente vemos la variación de todos los parámetros nutricionales a lo largo del año? Vemos esto. No se me espante. Maíz, grasa, maíz, proteína.
serie de años tomadas desde el 1 del 2022 hasta fines de marzo del 2023. Estos son datos de producción de una fábrica, ¿sí? Miren la variación, importante mirar las escalas. La variación de grasa en maíz de 4,4 a 2,4, errática, todo el tiempo. Estos análisis son por una metodología NIR. Proteína, maíz. Tuvimos picos de 10, tuvimos mínimos de 6,5. Este es un dato extraño, pero podríamos analizarlo. Puede ser un maíz muy malo. Variaciones, todo el tiempo, variaciones. ¿Y esto en qué repercute? En cómo valoramos nosotros nuestras materias primas y qué intercambio tenemos con los responsables de formulación como gerente de planta de alimentos. Lo mismo vemos en Expeller. Acá, esto no lo tengan en consideración porque había un problema en los extrusores, pero también variaciones. Expeller de 10 puntos, Expeller que llegan a los 5, saltos grandes, pero estos son por problemas de máquina. Harinas de soja, variaciones. Siempre vemos variaciones interanuales que se podrían construir gráficos, que hay un comportamiento interanual a lo largo del año, pero en ese comportamiento también hay variaciones. ¿Qué quiero decir? Podríamos trazar una calidad de que esta calidad en este momento del año aumenta, la proteína de la soja, y acá baja. Eso no se da todos los años, por lo tanto es importante diagnosticarla. Si los convencí de que la calidad de las materias primas es importante, tenemos que intentar hacer los mínimos esfuerzos que cosechen los máximos resultados para el diagnóstico de toda esta ensalada de problemas que podemos llegar a tener y variaciones que podemos llegar a tener en la calidad de las materias primas. ¿Qué propuesta tenemos nosotros, o desde que estoy cumpliendo esta función? Generar muestras compuestas mensuales. No estoy diciendo nada nuevo, disruptivo ni innovador, pero la propuesta en definitiva lo que busca es conocer la variación de calidad de las materias primas a lo largo de un mes, teniendo en cuenta la variación diaria o cada 2 días de las fábricas. ¿Por qué armamos esto? Porque en muchos casos vemos clientes que no tienen la posibilidad de tener un equipamiento, pero que necesitan conocer la variación y ajustar su formulación en base a la época del año, a la disponibilidad de las materias primas o a la calidad intrínseca y la variación que estamos viendo. Entonces, una propuesta que nosotros llevamos adelante en algunos casos es tomar una muestra que la frecuencia va a ser congeniada con cada jefe de planta de alimento. Principalmente buscamos que sea de dosificador, que la muestra sea lo que está entrando a la mezcladora, que después se va a transformar en alimento. La frecuencia la definimos, puede ser diaria, cada 2 días. Siempre es importante meter el gol y después vemos si pateamos bien. Si queremos empezar a hacer esto, planteemos menor frecuencia y la vamos ajustando conforme vayamos avanzando en la metodología. Puede ser diaria, sería lo ideal, varias muestras por día, mucho mejor, pero puede ser cada 2 días, 3 días. Cerrado el mes, cumplido los 30 días, por ejemplo, si una fábrica trabaja de lunes a viernes, son 23 días al mes, 20 días al mes, tenemos 20 muestras de maíz. Armamos una composición, ¿sí? Cada día representa un poquito en esta bolsa final y analizamos completo todas las materias primas. Acá está la bolsa naranja de la familia de las bolsas. Estas son las harinas. Si nosotros armamos composiciones de las harinas, vamos a estar comprometiendo esos resultados, porque las harinas se usan, dependen del stock. Entonces, guardar una harina, estamos generando índices malos, por llamarlos de alguna manera, nosotros por la metodología de muestreo. Entonces tomamos harinas del día de toma de muestras, ¿sí? Esta propuesta la estamos implementando en algunos clientes, a veces con mayor frecuencia, a veces con menor frecuencia y intentando meter el gol. Llevamos en varias empresas 7, 8, 9 meses donde todos los meses ajustamos la formulación, todos los meses tenemos comunicación con los proveedores de harina, todos los meses tenemos comunicación con los proveedores de las materias primas porque gestionamos la calidad. Y en muchos casos gestionar la calidad te permite no solo tener mejores resultados, sino sincerizar la relación. Muchos proveedores, ejemplo de las harinas, hasta que no los controlás, no te empiezan a mandar algo acorde a lo que vos necesitas. Y está bueno conocerlo.
Para ponerle un poquito de números, yo lo que ensayé en forma de ejemplos es, tomé los 2 puntos que se repetían bastante en 2 materias primas para aplicar a una fórmula, digamos, de prueba. Es decir, armé una fórmula que esté compuesto por maíz, expeller y harina de carne. Al maíz formulé con un maíz 7% de proteína, 4% de grasa, y le agregué arriba otro maíz que tenga 9 de proteína y 2 de grasa, ¿sí? Lo mismo hice con el expeller de soja. Agarré una materia prima con parámetros bastante normales que usamos en la formulación y que se fabrica, con los cuales se fabrican las plantas de alimento, 40% de proteína, 10% de grasa, y modifiqué otra materia prima, que le puse ejemplo, con 42,5 y 8% de grasa. A ver cómo cambian los números cuando nosotros ajustamos las materias primas. Si pueden ver acá, disculpen que tengo que conectar la computadora. Si ven acá, nosotros modificamos los valores que están pintados de rojo, ¿sí? Maíz, modifiqué la grasa y la proteína, pero al modificar la grasa y la proteína, nosotros modificamos la energía, si comparamos 3.400 contra 3.300, modificamos los aminoácidos digestibles, 0,13, 0,17. Entonces, lo que nosotros modificamos, conociendo la calidad, repercute íntegramente en la valorización de las materias primas. Lo mismo se repite en el expeller de soja. Cambios en aminoácidos digestibles y cambio en energía. Estas 4 materias primas, 2 que normalmente recibimos y 2 ejemplos, las armamos en una formulación. Armé formulaciones de un preiniciador, un alimento inicial y un terminador, como para tener un ejemplo de cómo modifican el costo de las materias primas, que representa el 70% de nuestro costo como empresa, estos cambios en un alimento inicial que tiene parámetros enfocados hacia las proteínas y otro alimento final que busca maximizar el aporte energético. Síganme, no se me pierdan. Maíz 7%, expeller de soja 40-10. En el preiniciador 1 están las 2 materias primas normales. En el preiniciador 2 sustituí el expeller que venía usando por el ejemplo. En el ejemplo 3 sustituí el maíz que venía usando por el ejemplo y dejé el expeller. Y en el ejemplo 4 del preiniciador sustituí los dos con los parámetros ajustados en base a los análisis. Acá les dejo la tabla de requerimientos para que sepan que están bloqueados en proteína, energía, lisina, que un poco después determina el valor de los otros requerimientos, y relación calcio-fósforo. Lo mismo se hizo en el alimento terminador. Conrado, Ejemplo número 1. Sí, sí, 10 minutos. dale. Lo mismo en el ejemplo, en el alimento terminador. Maíz, maíz, vamos a ponerle el nombre base o normal. Sustituimos el expeller. Sustituimos en el ejemplo 3 el maíz por el modificado o el ajustado. Y en el cuarto ejemplo sustituimos los dos. Tabla de requerimientos para que sepan que es isoenergético, isoproteico. Si calculamos el ahorro y el costo de nuestra ración con estas modificaciones, podemos observar lo siguiente. En el preiniciador, solamente prestemos atención al preiniciador. Yo saqué el costo de la ración, los números no están actualizados, así que por favor miremos las diferencias, no el valor nominal. La ración base con los maíces y el expeller normal, 77.600 pesos. Cuando ajustamos el expeller, ahorramos 2.000 pesos. Si ajustamos el maíz, ahorramos 2.800 pesos. Y si ajustamos los dos, ahorramos 5.000 pesos. No importa el valor nominal, quiero que se lleven el concepto, porque muchos de estos números pueden modificarse a disminuir el ahorro o a maximizarlo, depende del costo de cada compañía. Hablar de números es difícil, todas las empresas tienen costos que son ajustados a sus compañías, ¿sí? Si trabajamos esto en porcentaje, podemos llegar a tener un ahorro del 6%, siempre y cuando
sigamos el ejemplo, estemos ajustando las materias primas y que este ajuste sea positivo. Este ajuste puede ser negativo y está bueno conocerlo, ¿sí? Si nos vamos a la ración de terminación, vemos lo mismo. La base tiene un costo y nosotros lo podemos ahorrar, lo podemos bajar ajustando las materias primas, ajustando los parámetros nutricionales. Ajustamos 1.800 pesos, sustituyendo el speller, en el maíz 2.700 y sustituyendo los dos 4.500. ¿Por qué este ahorro? Porque en mi ejemplo, yo lo que hice es extraer más cantidad de grasa en el speller, es decir, aumentó el aporte de energía y lo mismo hice con el maíz. Eso podría ser al revés y que estos números estén cambiados. ¿Me explico? Que estemos asumiendo un costo que no necesitaríamos asumir. Por eso es interesante diagnosticar las materias primas. Y agregué 2 filitas más que ponen el costo ponderado sobre el mix, porque el ahorro que nosotros vemos en un alimento preiniciador no se traslada tal cual está al cálculo de una tonelada de alimento por animal, ¿sí? Vamos a tener un mayor ahorro sobre el costo de nuestra empresa si nosotros ahorramos en el terminador que si ahorramos en el preiniciador, porque el preiniciador el animal come menos cantidad y el terminador come más. Pero lo importante es, ajustes te permite conocer si podés bajar los costos o si estás asumiendo costos que no debes asumir. Y si los convencí un poquito de la importancia de la calidad de las materias primas y que tiene repercusión en la fórmula final, en la nutrición que tiene que ser el responsable de formulación, en la gestión de compras que deben hacer el departamento de compra y en el resultado final del pollo, yo considero que el gerente de producción, el gerente, perdón, de planta de alimento es el corazón que tiene que mantener conectados a todas las otras fases de una empresa avícola. ¿Por qué? Porque el gerente de producción tiene que estar en comunicación constante con la gente de compras para evaluar los proveedores. Con los proveedores en el caso de que se vayan de los límites que uno plantea de calidad. Con el nutricionista para poder ajustar todas las matrices nutricionales y poder hacer una fórmula acorde con lo que recibimos. Con el gerente de producción porque es el cliente de la fábrica y es el que va a poner, va a ser va a poner en ejecución, digamos, todo el trabajo y los esfuerzos que estamos haciendo en este escalón y, obvio, con el producto final. Conclusiones generales. El escenario futuro de los precios y la disponibilidad de la materia prima es incierto. Considero que la calidad de las materias primas es variable y de baja previsibilidad, principalmente por la variación anual. La calidad de las materias primas tiene un impacto directo en la formulación. También la calidad tiene un impacto directo en el resultado económico, que no dicen lo mismo. Una cosa es en el impacto en la formulación mirado desde los aportes, de que el animal coma lo que necesita, y otro de que nos salga lo más barato que podamos. Y la gestión de la calidad y las acciones correctivas, por supuesto, porque podemos diagnosticar la calidad y no tomar ninguna acción, y repercuten íntegramente en la empresa avícola. Les agradezco. Bueno, gracias, Conrado. Yo tengo una consulta, hago una consulta de mis viejas épocas, de cuando me tocó ser gerente de producción de alguna compañía. Y yo te pregunto como una consulta general, así, si no balanceamos el alimento y le ponemos de más, ¿los pollos tendrían que tener mejor resultado productivo y en definitiva no se perjudicaría tanto la compañía o no es tan así? Depende de qué parámetro de más estás evaluando. En muchos casos los excesos no son perjudiciales, perdón, son perjudiciales. Principalmente se está gastando plata que no es necesaria y no se van a cosechar resultados satisfactorios. Uno puede trabajar siempre sobre la base de las recomendaciones de la línea genética en aumentar requerimientos o aumentar aportes, hablando de las materias primas, porque espera suplir alguna parte que considera que en el campo no se logra. Pero desde el alimento, muchas cosas, o sea, tenés un límite y hasta siempre tenés que evaluar, o yo intento pensarlo
en que se está gastando para lograr un objetivo, si no, no tiene sentido gastarlo. Y en algunos casos, uno tiene que gestionar la participación, porque como vos decís, a veces pones de más y uno descansa en que, bueno, yo pongo de más, pero no voy a tener repercusiones negativas. Y en muchos casos sí, bajar muchos aportes nutricionales te permite que la maquinaria fisiológica del pollo no esté trabajando de gusto, metabolizando algo que para él es un exceso, no lo está utilizando. Te entiendo, te entiendo. Y te hago una pregunta ya más de tu visión de acompañamiento a los clientes y demás, y respecto de la segregación de materias primas. ¿Cuán importante es y cuántas plantas de las que vos conocés segregan materias primas? Como importante es muy importante, es complejo. Me gustaría que abran los micrófonos los gerentes de planta de alimentos que por ahí tienen más experiencia que yo o tienen una realidad más cercana. Es complejo. Si tenés las instalaciones para segregar, creo que el sueño de todo gerente de planta de alimentos sería segregar, porque podés incorporar materia prima de mayor calidad en fase de alimentaciones más determinantes para la vida del ave. Pero eso, en mi experiencia, no se da, porque las estructuras de las plantas están bastante sobrecargadas, se necesita mucha cantidad de alimento, entonces lo que en algún momento se dimensionó para una cierta capacidad se ve limitado, porque la empresa creció, sumó metros cuadrados, eh, entonces siempre está presionado. Si le preguntás a un gerente de planta, creo que todos te contestarían que les encantaría segregar. En la práctica, no solamente desde lo operativo, sino de lo estructural, es complicado. Como bueno, es de lo mejor, porque uno puede gestionar a su vez más esa calidad. Puedes recibir cosas que no son tan buenas, pero que tienen un buen precio, y ubicarlas en lugares donde no son tan determinantes. Bien, gracias. Me gustaría que algún gerente diga, a ver qué le parece. Yo esto también lo levanto de ellos, de preguntar mucho. No sé si hay alguna consulta, si no, vamos al receso. Bueno, parece que fue muy claro todo, Conrado. O están muy tímidos o no me entendieron. No sé, O están dormidos. los responsabilizaste de toda la operación avícola, más o menos. Ahí creo que hay una consulta. Creo que, a ver. No, tengo un apoyo. Ah, Francisco, sí. Casi imposible la segregación. Y sí, coincido. No lo bueno, responsabilizo, no lo responsabilizo, al contrario, considero que el rol que tiene el gerente de la fábrica es indispensable es y clave, no hay y duda. que son responsables de muchas cosas y que hay que darles ese lugar de protagonismo que tienen. Sin duda.